¿Ya? A ver, ¿qué pasó acá? Ya, chicos, utilicen el chat para cosas del colegio, no estén hablando pues, de otras cosas, ¿no? Veo fútbol, ¿no? Ya todos están emocionados hoy día por el partido, ¿no? Pero el partido es en la noche, pues ahorita ya olvidémonos del partido, ¿ya? Tienen 2 horas y media hoy día de descanso, ahí chateen entre ustedes, ya conversen entre ustedes en ese momento. Ahorita ya nos concentramos en los temas de cívica, ¿no? A ver, el primer tema que vamos a recordar, a ver, déjenme ver cuál es los recursos naturales y su clasificación, ¿no? Entonces, todo vaya a lo que es, que supongo que lo tenéis en el cuaderno, porque yo lo puse en material de estudio para que lo copien, ¿no? A ver, mi primera pregunta sería, nuestro país, relacionado a los recursos naturales, ¿cómo está ubicado nuestro país? Es un país, el Perú es un país que tiene pocos recursos, o más o menos recursos, o tiene muchos recursos naturales. ¿Cómo está el Perú en relación a eso? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Tiene muchos recursos. ¿No? El Perú es un país bendecido, incluso yo les dije ese día que hablamos de ese tema, ¿no? Somos un país bendecido porque tenemos muchos recursos, ¿no? Y a lo largo de nuestra historia ha habido incluso momentos donde algunos recursos fueron exportados por el Perú, fueron vendidos, ¿no? Porque eran recursos que necesitaban otros países, que hicieron que la economía peruana incluso tuviera muchos ingresos, ¿no? ¿No? Luego esos recursos pasaron de moda, luego ha habido recursos que los hemos perdido, ¿no? Por una infausta, una guerra que tuvimos con un país vecino que queda al sur, ¿ya? Que al ganarnos la guerra nos quitó este recurso, ¿no? Luego también tenemos otros recursos que lamentablemente no lo ha quitado otro país, ni han pasado de moda, sino que el peruano no sabe cómo explotarlo. O el peruano, nosotros, los estamos destruyendo, ¿no? Porque ese es el gran problema que tenemos, ¿no? No sabemos, no tenemos la capacidad para explotar los recursos, la gran cantidad de recursos que tenemos, y tampoco tenemos, ¿no? La capacidad de poder, lo podemos hacer, pero no lo hacemos, ¿no? De defender, de cuidar, ¿no? De proteger nuestros recursos. Muchos peruanos no lo hacen, ¿no? Por más que salen leyes y todo eso, no sabemos cuidar nuestros recursos, ¿no? Entonces, el Perú, a pesar de todo eso, ¿no? Es súper, súper bendecido, ¿no? Porque la naturaleza en nuestro país, en primer lugar, nos ha permitido tener 3 regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. ¿Sí? ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y en cada una de las regiones hay Sí. recursos. Cuando dije que hace muchos años atrás, hace unos 150 años atrás aproximadamente, hubo un recurso que hizo que nuestra economía estuviera por los cielos, subiera tanto, ¿no? Una época dorada para el Perú. Lamentablemente duró muy poco, muy poco, 10 años nada más, por culpa de los políticos de esa época. Ese recurso, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ese recurso, producido por las aves, iba a generarle tanto dinero al Perú? A ver, ¿quién se acuerda de qué recurso estoy hablando? Las aves. No, ¿Cuál? Guano, guano. Guano, exacto, el guano, ¿no? ¿Qué es el guano? A ver, para aquel que no estuvo ese día en la clase, ¿no? El guano es el popó de las aves, pequeño, ¿no? ¿Saben lo que es el popó, no? sí. No, le estoy preguntando, Entonces, ¿no? Entonces, el popó, ¿no? Las heces, como dice Alexander, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que eso, ¿no? Que nosotros decimos, no, pero eso ¿para qué sirve? No hay que desecharlo, ¿no? Que se vaya por el desagüe, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero no, las aves depositaban, ¿no? El excremento, sus heces, en unas islas que quedan al frente a Chincha, en el departamento de Ica, principalmente en esas islas. Esas islas prácticamente se convirtieron en un baño para las aves, ¿no? Eran el baño de las aves. Iban cada vez que las
aves necesitaban, ¿no?, expulsar su excremento, iban a estas islas, ¿no? Es por eso que estas islas estaban llenas de toneladas y toneladas de guano. Y el guano tiene componentes, ¿no?, químicos, ¿no?, que permitían o servían para mejorar la tierra. Entonces, en Europa tenían un problema con la tierra, las tierras de cultivo, ¿no? Europa de tantos años, porque Europa se desarrolló primero que América, entonces la agricultura en Europa se venía desarrollando ya pues unos 2000 años ya, más aproximadamente, ¿no? Entonces las tierras europeas estaban gastadas, necesitaban abonarse, necesitaban que estas tierras se refrescaran para que vuelvan a producir. Y para eso necesitaban abono. Y la maravilla, ¿no?, de la naturaleza, y los estudiosos europeos descubrieron que el guano de las aves tenía todo lo que se necesitaba para que estas tierras vuelvan a producir en Europa. Y por eso venían los europeos al Perú a comprar el guano. Increíble, ¿no?, que la popó de las aves haya sido tan importante en esa época, de las famosas aves guaneras, ¿no? La más famosa es una ave llamada guanay, por eso le pusieron al excremento, debido a esta ave, le pusieron guano, ¿no? Porque esta ave guanera que más excremento, ¿no?, depositaba en esta isla era una ave llamada guanay, y de ahí viene el nombre de guano. Lamentablemente este recurso duró poco, muy poco, ¿no? No es que se haya acabado, sino que el precio o la bonanza económica que tuvo el Perú por la venta de este recurso solamente aproximadamente 10 años nos tuvo ahí, ¿no?, ganando mucha cantidad de dinero. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Se acabó el guano? No, después de eso surgieron ya los políticos y las autoridades que se aprovecharon, ¿no? Y a eso se sumó que ya en Europa los estudiosos habían inventado otro tipo de abono, ¿no? Ya habían hecho fertilizantes, ¿no?, utilizando químicos, ¿no? Y estos fertilizantes competían con el guano, ¿no? Entonces eso hizo que el guano poco a poco bajara su precio, ¿no? Entonces el guano se acabó, el poder económico que tenía el guano para el Perú, y ahora el Perú se iba a la quiebra porque los políticos se habían robado todo el dinero. No, eso era cierto, pero no. Todo eso es cierto, pero ¿qué? Aparecieron otros recursos, ¿no? El salitre. Lamentablemente el salitre también lo perdimos en la guerra y ya no nos pertenecía. ¿Y qué? ¿Y el Perú se iba a quedar así sin recursos? No, luego surgió el caucho, ¿no? Cuando se inventan los automóviles necesitaban el caucho para fabricar las llantas, los neumáticos de los automóviles. Y el Perú tenía caucho en la selva. Se comienza a exportar el caucho y otra vez comienza a ingresar dinero. La caña de azúcar, el algodón, ¿no? Surgen las minas, aunque las minas ya existían en el Perú, pero se descubren otras minas de otros minerales, ¿no? Como por ejemplo el cobre, ¿no? Entonces, la agricultura, entonces el Perú nunca le ha faltado recursos, pero con el correr de los años lo que faltaba eran peruanos capacitados para explotar los recursos. Y como no los teníamos que entregar nuestros recursos que están dentro de nuestro territorio a otras personas que sí podían explotarlos, que sí sabían, que se habían preparado, personas que han estudiado, que sabían cómo hacer para extraer los recursos, ¿no? Como la tecnología. Todo eso prácticamente ha hecho que en el siglo pasado todos nuestros recursos lo hemos tenido que entregar a empresas extranjeras para que las exploten, porque el peruano no podía hacerlo. ¿Y por qué no podía hacer el peruano? Porque el peruano no se prepara, pues, ¿no? ¿Cómo es eso que no se prepara? Porque el peruano no estudia, ¿no? No tenemos gente capacitada, y los que hay son pocos, ¿no? A eso sumado a que somos un país pobre, que no teníamos la capacidad de poder comprar todas esas herramientas tecnológicas para explotar estos recursos. Todo eso se sumaba a que el Perú casi siempre, sobre todo en el siglo pasado, había tenido que entregar estos recursos.
que tenemos muchísimos recursos, madera en la selva, ¿no? El petróleo que aparece también, que se descubre que había petróleo en la selva y en la costa norte del Perú. Ahora último, hemos encontrado otro recurso importante, ¿no? Es el gas licuado, ¿no? Ese gas que llega a tu casa, ¿alguno de ustedes tiene gas por tubería o siguen comprando con balón de gas? Hay algunos que siguen comprando balón de gas, hay otros que ya no compran, ¿no? Porque tienen el gas que llega directo, ¿no? Un gas natural. ¿De dónde? El gas natural. ¿De dónde creen que viene ese gas? Viene desde un lugar entre Cusco y Madre de Dios, entre la selva, porque Cusco tiene selva también, entre la selva de Cusco y Madre de Dios, un lugar que se llama Camisea, ¿ya? Ahí se encontró el gas que está varios metros hacia abajo, y desde ahí se traslada por tuberías, desde Camisea, ahí donde les cuento, cruza la cordillera y llega hasta Arequipa, hasta las costas de Arequipa, y de ahí las tuberías, ¿no?, subterráneas lo trasladan hasta Lima. El gas llega, ¿no?, de manera subterránea a Lima, y acá en Lima hay una empresa que se encarga, y de esa empresa también hace las conexiones de las tuberías y llega a tu casa, ¿no? Por ejemplo, yo en mi casa tenemos ese servicio. Ya no usamos en mi casa balón de gas, ¿no? Tenemos el gas natural, ¿no? Entonces, miren, el Perú tiene eso. Hay muchos países que no lo tienen. Muchos. Muchísimos países que no lo tienen. Son pocos los países que tienen. Ahora, ¿quién maneja eso? No sé si reírme o que me dé cólera, ¿no? Ya hay empresas extranjeras manejando eso. ¿Por qué otra vez si ese recurso es peruano? Porque tienen que venir de afuera a manejarlo, ¿no? Ya te dije por qué. Porque el peruano no está preparado para hacerlo. El peruano está solo preparado para recibir órdenes, ¿no? Para trabajar para otras personas, ¿no?, que están más preparadas, ¿no? Y el peruano tiene que solo trabajar para ellos, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? ¿Cuándo acabará eso? Pues el día que los peruanos estudien y estén preparados, entonces ya no vamos a necesitar gente preparada que venga de afuera, ¿no? Entonces, ese es un recurso ahora, ¿no? Ojo, es un recurso, perdón, es un recurso no renovable. ¿Ya? Escuchen, hay recursos renovables y hay recursos no renovables. ¿Ya? ¿Quiere que les diga cuál es la diferencia? Los recursos renovables son aquellos recursos que vuelven a aparecer, que se regeneran. ¿Ya? Y los recursos no renovables son aquellos recursos que va a llegar un momento en que se van a gastar y se va a acabar y ya no va a haber. Entonces, el gas natural que tenemos es un recurso no renovable. Quiere decir que va a llegar un momento que se va a acabar. Según lo que yo he escuchado, tenemos gas, creo que para unos 100 o 200 años. Y de ahí ya no va a haber. ¿Ya? Así que no se preocupen los que tienen gas en su casa, ¿no? Sí va a haber, todavía va a haber para unos 100 años, 100 o 200 años más. El petróleo igual, ¿no? Porque son recursos no renovables, no se regeneran, no que los estamos sacando